ahora y un futuro, y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en mí. Bienvenidos a una nueva reunión de media semana. Gracias por su fidelidad en conectarse o en visitar la página. Hoy estamos, como siempre, deseándoles y orando de que estén bien. No en todos es la misma situación. Algunos están experimentando dolores, tristezas, temores, pero con todo y eso tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Los que hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo, aún la muerte tiene solución para nosotros. En la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 27, dice que el misterio que estaba por las edades, por todas las edades, fue un misterio. Aún en las Sagradas Escrituras era una sombra, era una figura que se proyectaba pero no se había revelado. Dice que ese misterio fue revelado y ese misterio es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Léalo ahí en Colosenses, epístola a Colosenses, capítulo 1, versículo 27 o 28. Cristo en vosotros. No dice Cristo con, dice Cristo en, adentro. La esperanza de gloria. Hoy vamos a tener una plática un poco breve y sobre unos versículos muy conocidos de la epístola a los Romanos. En el capítulo número 1, le invito a abrirlo, aunque usted lo sabe, seguramente sabe este versículo 1 o 2, y vamos a meditar sobre este pasaje y este testimonio de este hombre de Dios que verdaderamente mostró una transformación completa en su vida. Romanos capítulo número 1, vamos a leer los versículos 16 y 17. Hoy lo vamos a leer en dos versiones. Va a leer en Reina Valera, como siempre, y voy a leerlo también en Vida Abundante o Nueva Traducción Viviente, que lo explica un poquito más, pero es el mismo texto, el mismo mensaje, la misma esencia, el mismo testimonio. Romanos 1:16 dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, ahora voy a leer la otra versión, la Nueva Traducción Viviente, también ahí mismo en Romanos capítulo número 1. Los mismos versículos dicen de la siguiente manera. El versículo 16 dice: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. Ahorita usted ya sabe qué quiere decir evangelio. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. En la otra Biblia dice griegos, aquí dice gentiles. Pero gentiles son todas aquellas personas que no son judías. Y como los griegos no eran judíos, pues por eso dice ahí griegos. Pero aquí dice gentiles porque no solamente los griegos, sino todos los que no somos judíos, somos gentiles. Entonces el evangelio es para judíos y para gentiles. Dice el versículo 17, esa buena noticia nos revela. Oiga esto. ¿Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos? ¿Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos? ¿Qué es justo? Justo es alguien que no es culpable, pues. ¿Qué le parece? ¿Cómo Dios dice, nos hace justos ante sus ojos? Nos dice, Él nos hace justos ante sus ojos. ¿A través de qué? Lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida.
Nos han enseñado que es por medio de las obras, por medio de la religión bien llevada, por medio de una conducta correcta, no hacerle daño a nadie, así nos han enseñado. Pero aquí dice que el justo por la fe vivirá. ¿La fe en qué? En las buenas noticias. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Ahora ya tenemos alguna explicación de lo que es el Evangelio. ¿Y quién dijo esto? No me avergüenzo del Evangelio, pues de él vamos a hablar por unos pocos minutos. Acompáñenme a orar un momentito. Bendito Señor, estamos agradecidos que nos permites reunirnos a través de este medio para meditar algo de tu divina palabra. Gracias, Padre de Gloria, que nos das la vida. Gracias, Divino, que nos sustentas. Gracias que nos proteges. Y gracias que nos permites saber y tener tu palabra a nuestro alcance. Perdona, por favor, nuestros pecados para que estemos dispuestos, Señor, con un corazón limpio y así poder recibir estas semillas de luz y de vida que tú has enviado a través de tu Santo Espíritu. Te adoramos y te damos las gracias y a ti encomendamos este tiempo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Estas palabras las dijo un hombre que cuando la Biblia lo empieza a mencionar en el libro de los Hechos, no dice San Saulo. Él se llamaba Saulo, pero la Biblia no lo menciona como San Saulo, sino que en el libro de los Hechos dice Saulo, solamente Saulo. ¿Y sabe qué es lo que comienza diciendo? Dice, respirando amenazas de muerte. Respirando amenazas de muerte. Así dice. A pesar de que este hombre, Saulo, había sido un hombre muy destacado en lo social, conocido por toda la gente en Jerusalén, dice su mismo testimonio, y muy destacado en lo académico. Tenía doctorados, hablaba idiomas, era un hombre muy inteligente, muy talentoso, pero era especialmente muy religioso, estricto en su religión, especialmente con él, para llevar la religión lo mejor que podía. Sin embargo, como ya le dije en el libro de los Hechos, cuando empieza a hablar de él, lo menciona como Saulo respirando amenazas de muerte o amenazas y muerte. ¿Contra quién? Pues contra los cristianos, porque él tenía su religión y creía que todos estaban equivocados, pero que esta religión que él practicaba, la religión judía, era la única que tenía salvación y que todo lo demás era herejía. Entonces, por eso perseguía. Así que, no obstante practicar su religión de la manera que lo hacía, tenía odio en su corazón. No tenía paz, no tenía gozo, no tenía el amor de Dios con él. ¿Qué le parece a usted? Muy religioso, cumpliéndolo todo, pero respirando amenazas de muerte, odiando, queriendo matar a los que no eran judíos o no practicaban su religión. En el libro de los Hechos, capítulo 26, dando eso testimonio a un rey, al rey Agripa, dice en Hechos 26, dice, versículo 9, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Yo así lo había creído. Que ese era mi deber. Lo cual también hice en Jerusalén, dice, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. ¿Qué le parece? Religioso y odiando a muerte. ¿Qué le parece? Y muchas veces, dice, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Enfurecido en sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Qué le parece este hombre religioso? Así pasa muchas veces, ¿verdad? Uno tal vez practica bien su religión, pero tiene dos vidas. Tiene una vida de templo y una vida de calle o de casa, ¿verdad? Tiene una vida de templo y una vida de casa. En el templo, el más o la más servicial, el más o la más graciosa, el más o la más amable, lindo en el templo. Y en la casa, y en la calle, y en el trabajo, y en el tráfico. Y así era este hombre. Era muy religioso y exigía que la gente fuera religiosa, cumpliera bien con los requisitos de la palabra de Dios. Así era él. Sin embargo,
adentro de su corazón tenía algo verdaderamente trágico y triste, ¿verdad? Pero él no lo sabía. Ahora, ahí donde le leí, en el versículo, en Hechos capítulo 26, en el versículo 12, que ya no leí, dice por tercera vez, porque primero en el capítulo 9 se menciona lo que le pasó, en el capítulo 22 él lo testifica, y en el capítulo 26 por tercera vez, ahora ante un rey, lo dice, ocupado en esto, y se refiere a que andaba persiguiendo a los cristianos, encarcelándolos, azotándolos, torturándolos. Dice, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y comisión de los principales sacerdotes, de sus líderes. Cuando a mediodía, oh rey, le estaba testificando al rey Agripa, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo 15. Entonces yo dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Qué dice? ¿Qué le parece? Tuvo un encuentro con Jesús resucitado. Ya el Señor Jesús ya había ido al cielo y se le apareció a Saulo, pero escuche, no lo vio, solamente vio la luz refulgente, el resplandor grandioso, que dice que era más resplandeciente que el sol en su fuerza, dice otro de los testimonios. Entonces, si solamente este hombre Saulo pudo ver un destello de la gloria de Jesucristo, nuestro Señor, ¿con qué lo podemos imaginar? ¿Con qué lo podemos comparar? Estamos equivocados, no es así. Él es sumamente glorioso, infinitamente glorioso. Cuando tuvo este encuentro con nuestro Señor Jesucristo, entonces pudo ver la dramática diferencia que hay entre la religión y la relación con nuestro Señor Jesucristo, verdaderamente. Sin embargo, bueno, ¿y por qué dijo esto, de esto que leímos? Bueno, no solamente se lo dijo a los romanos, eso es lo que leímos, también se lo dijo a la gente de Filipos, también se lo dijo. Porque mire usted, si no se avergonzaba de su religión, que estaba mal, que no era la correcta, si no se avergonzaba, menos que se iba a avergonzar del evangelio con el impacto de ese encuentro, ahora de esa presencia transformadora en su vida. Y por esa razón, él dijo en Filipenses capítulo número 3, le dijo a los cristianos de Filipos y a toda la gente, capítulo 3, le dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo, 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 Cristo. Cristo. Cristo es el evangelio, la buena noticia de Cristo. Entonces él dijo, quien dice, si yo no me avergonzaba de la religión que tenía, porque yo creía que era lo correcto, ¿cuánto me voy a avergonzar ahora del evangelio de mi Señor Jesucristo? Y ahí, por causa de ese testimonio, en la historia de la iglesia, hubo un movimiento tan fuerte, tan grande, tan transformador, un avivamiento hermoso que nos alcanzó a nosotros por la gracia divina de nuestro gran Dios. Ahora, hoy se piensa que el evangelio es para resolver los problemas en la tierra. Hoy se piensa que recibe el evangelio y serás feliz. No necesariamente es para resolver los problemas en la tierra. Para el apóstol Pablo, esto no resultó en comodidad y prosperidad. No, esto resultó en aflicciones, en humillaciones, en rechazo, en injusticias. Y aquí le voy a leer en 2 de Corintios, si usted me quiere acompañar, en el capítulo 6, segunda carta, no primera, porque tiene dos. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 4 y 5, dice,
en la segunda parte dice que le tocó vivir tribulaciones, necesidades, angustias, le tocó sufrir azotes, ser privado de su libertad en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en angustias, en ayunos, y también en otra parte dice en naufragios, porque también le tocó naufragar. Él fue apedreado en Listra, fue apedreado y lo dieron por muerto. Bueno, le tocaron tantas adversidades por causa del Evangelio, pero tal era el impacto de la presencia del Señor Jesucristo en su corazón, que en una oportunidad, en el libro de los Hechos, capítulo número 20, en una oportunidad le dijeron los cristianos de Mileto, le dijeron: hermano Pablo, ¿por qué va a Jerusalén? Si ya hemos sabido que en Jerusalén lo esperan para meterlo en la cárcel, para torturarlo en la cárcel. ¿Por qué se va a ir a Jerusalén, hermano Pablo? Y entonces en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 24, dice el apóstol Pablo y les contesta: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ya mi vida ya no la estimo. Para mí, si es solamente para mí, ya no vale nada. Vale mi vida por la carrera que tengo ahora, por el ministerio que me fue confiado. Por eso vale mi vida, pero de otra manera no valdría la pena. Así que, y más adelante en otra oportunidad dijo, es que para mí el vivir es Cristo y el morir, esa es mi ganancia. Ese era el Evangelio para el apóstol Pablo, y por esa razón, después de ser Saulo, que no fue San Saulo, después sí, el Espíritu de Dios lo convirtió por su encuentro con el Señor Jesucristo, lo convirtió en el gran y santo apóstol Pablo. Pero no santo para venerar, no santo para adorar, sino santo quiere decir apartado para Dios, separado del mundo y apartado para Dios. Y entonces él consagró su vida al Señor, compartiendo el Evangelio por todo el mundo conocido, y hasta nosotros nos alcanzó por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, ahora vemos muchas personas y familias que se llaman cristianas o profesan la fe cristiana, pero no experimentan el poder del Evangelio. ¿Por qué se lo digo? Porque no muestran paz, porque no tienen gozo, porque no muestran amor. ¿Y por qué es? Pues porque no han entendido el Evangelio. No han entendido el Evangelio. Y por eso viven de manera infeliz, amargada, con un temperamento descontrolado fácilmente, ¿verdad? Con amargura en su corazón. Se llaman cristianos, pero no experimentan ese poder, esa dulzura, esa belleza, que aún cuando uno está en penas, todavía uno tiene fe y todavía uno tiene una fuerte esperanza. Y uno tiene una gran comunión con el Señor a través de la oración. Y como resultado de eso, tenemos en nuestra sociedad tantos matrimonios disfuncionales. Se llaman cristianos o se creen cristianos, pero son matrimonios disfuncionales. Ya no se soportan el uno al otro y no se dan cuenta que con las decisiones que pretenden tomar o van tomando, como es la separación, o es alguna adicción, o es otra medida, no se dan cuenta que están, ¿cómo le diría yo?, trayendo una influencia para sus hijos. Y los hijos, en medio de esos problemas y de esa falta de inspiración, resultan también buscando sus propios caminos y toman decisiones equivocadas, como la fuga de la casa, o una unión precipitada e informal, o bien una unión inmoral con una pareja inadecuada, y no se dan cuenta que ahí están trayendo una línea generacional de maldición. Por esa razón se ven tantos casos en donde la misma suerte, digámoslo así, de los bisabuelitos, lo tuvieron los abuelitos, y después los padres, y después los hijos, como por ejemplo los vicios. Dice, así era mi papá, así era mi mamá, mis abuelos también, y por eso ahí viene también. Y son maldiciones, o bien fracasos matrimoniales, ¿verdad? De padres o madres solteros, o divorciados, o cuantas cosas
que no son un testimonio del Evangelio. Porque aquí dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. No son personas que muestran fe, sino que muestran carne. Muestran pues acciones humanas, terrenales, para desahogar su situación. Así que para experimentar el poder del Evangelio, hay que conocer el Evangelio, hay que entender el Evangelio. Pero ¿sabe qué? Hay que obedecer el Evangelio. ¿Sí? Hay que obedecer el Evangelio. Si uno dice que conoce el Evangelio, por el simple hecho de conocerlo, no le produce nada. Y por esa razón hay en las iglesias tantas almas enfermas, ¿verdad? Tantas almas enfermas que no encuentran encanto y a dormirse o llegan a mecánicamente a hacer lo que les dicen y de ahí se van y vuelven a la misma vida de siempre. Una vida de amargura, una vida de pleito, una vida de violencia, tal vez con prácticas inadecuadas como la mentira, como la inmoralidad y tantas otras cosas, ¿verdad? La vulgaridad, etcétera, los pleitos continuos y todo eso que para nada tienen que ver con el Evangelio. En el caso del apóstol Pablo, tal fue su encuentro, tal fue el impacto del encuentro y la entrega al Señor Jesucristo, que su vida fue completamente transformada. Del Saulo criminal a San Pablo, el hombre de Dios. Y no solamente de Dios por su conducta, sino por su ministerio, que por el Espíritu Santo nos llegó también a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo, si permanecen en mi palabra, y mi palabra permanece en ustedes, serán verdaderamente mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. San Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, para los que inteligentemente lo quieren verificar. Verifíquelo, para que no se conforme solamente con lo que dicen o decimos, sino que usted lo verifica en la palabra de Dios, que es el manual de fe para los verdaderos cristianos. Así que, bueno, le tengo una mala noticia. El cielo no va a estar lleno de evangélicos. El cielo va a estar lleno de cristianos obedientes al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No viva su vida sin Evangelio. Hay muchas iglesias sin Evangelio. Sin la práctica del Evangelio, sin la honra, sin el conocimiento, sin el entendimiento del Evangelio. El cielo pues va a estar lleno de cristianos obedientes al Evangelio. No es lo mismo integrarse al cristianismo que entregarse a Cristo. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo ser un simple creyente que ser un discípulo obediente. No me avergüenzo del Evangelio. El apóstol Pablo lo decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, y yo también lo digo. No me avergüenzo del Evangelio, de las buenas noticias de Cristo, porque desde el día que yo le clamé al Señor, me oyó, me liberó, me perdonó y comenzó un proceso de transformación que todavía sigue, y me encargó, me confió una tarea que hacer, la cual Él ha bendecido, porque Él es el que hace todas las cosas. Que sea bendito su santo nombre, y usted no se avergüence del Evangelio. ¿Cuántos hay que se consideran cristianos y comiendo en un restaurante les da vergüenza dar gracias? ¿Verdad? O llamándose cristianos, por ahí andan con sus viciecitos que los esconden cuando alguien los mira. O en la casa, como le dije, tienen dos vidas. En el templo es una vida verdaderamente admirable. Allí en el templo tan amables, tan dulces, tan serviciales, tan graciosos, todo tan bonito, ¿verdad? Y en la casa es otra cosa. Ahí está el reclamo de la familia. Cuando dice, ¿y dónde está? Te mantienes en la iglesia. Y mira, lo cambié. Vulgar, violento, con temperamento explosivo y cuántas cosas. No es así. Eso pone en vergüenza al Señor.
El Evangelio es poder transformador de Dios. Y yo doy testimonio de eso. No soy perfecto. Claro que no. Pero se puede notar lo que el Señor ha hecho en mi vida y a través de mi vida. Ese puede ser usted. Y usted. Y usted. No hay privilegiados en esto. Podemos serlo si solamente nos rendimos de verdad al Señor y procuramos la obediencia a través de la comunión, la oración, la práctica de la palabra del Señor. El Señor, el Espíritu Santo, va a ir haciendo toda esa transformación en nuestra vida que hasta nosotros mismos nos vamos a quedar admirados. Nosotros mismos vamos a decir, ¿qué me está pasando? Yo no era así. Claro que no. Dice la Biblia, esto erais. Ahora ya no. Ahora ya es otra la cosa. Separados para Dios, separados de todo aquello. Todavía con imperfecciones, pero ya no las disfrutamos. Que el Señor le bendiga y ojalá que usted también pueda decir, yo no me avergüenzo del Evangelio. Y tal vez le voy a contar algo así rapidito antes de cerrar esta reunión. Yo veía a un señor ya tal vez de unos 70 años. Pasaba con su bastón todos los domingos. Yo acostumbraba a ponerme en la puerta del templo los domingos y a recibir a los que llegaban para saludarlos. Y entonces lo veía y algunas veces me saludaba y pasaba para su iglesia de su religión. Muy seguido. Y como lo vi por más de un año, unos años, fui viendo cómo fue perdiendo la fuerza, ¿verdad? Ella cada vez pasaba con más dificultad. A veces pasaba con su hijo y a veces con sus dos hijos, ya adultos, ya grandes los hijos. Y bueno, mi sorpresa fue que en una oportunidad él me llegó a hablar y me dijo que su hijo más pequeño tenía unas conductas raras, era esclavo del alcohol y que tenía conductas raras. Fui y me acompañó un hermano y ahí lo que vimos era que él tenía un espíritu diabólico. Ahí platicamos, ahí oramos y bueno, no pasó casi nada. Sí pasó porque se levantó y atacó a mi acompañante, lo atacó para golpear. Pasó un tiempecito y otra vez el papá. Y entonces fuimos a verlo. Y entonces ahí sí el Señor hizo algo hermoso porque yo estaba solamente orando, hablándole y todo. Y entonces en un momento dado este hombre se hincó, levantó sus brazos al cielo. Y yo no le dije que lo hiciera. Y dijo, hoy me entrego a Cristo. Hoy me entrego a Cristo. Y se humilló y se puso a llorar. De ahí su vida cambió. Sí cayó como 2 o 3 veces, pero ya no fue igual. Mi sorpresa fue que ayer, este hombre murió. Este hombre murió después, pero ya convertido. Falleció de un ataque al corazón. Mi sorpresa fue que ayer vino el papá. Ya, yo digo que ya tiene tal vez como 90. Tiene mucha dificultad para caminar. Y vino a llorar. Y entonces me dice, pastor, yo vengo a que me dé unas palabras de consuelo, porque estoy muy triste, viera, y se quejó conmigo de cosas. Y entonces hablamos un poquito y le dije, le tengo una buena noticia. Su hijo está con Cristo. Y me dijo, ¿cómo? Sí, le dije yo, porque él un día que yo lo visité, hizo esto y esto, levantó sus brazos y entregó su vida a Cristo. Ay, me dijo, y eso es lo que yo he estado pensando, me dijo. Si yo tan solo supiera que mi hijo está con Dios, yo ya estaría consolado. Pues le cuento que está con Dios, me dijo. Y entonces él se puso a llorar. Y entonces le dije, ahora le toca hacerlo a usted, para que no tenga esas angustias que tiene, para que tenga paz en su corazón, porque me contó varias amarguras y cosas. Entonces le dije, usted debe entregarse a Cristo, abrir su corazón, decirle que lo necesita en su vida, que le perdone su pasado, que le perdone su pecado, porque eso hay que hacerlo, somos malos. Y entonces él me dijo, fíjese que pasaba todos los días para su lugar de religión. Y él me dijo, yo no sabía que eso había que hacer. ¿Qué le parece? Yo no sabía, después de tanto tiempo de ir a donde iba, no le habían dicho que lo más inteligente que uno puede hacer en esta vida es entregar su vida al Señor Jesucristo
rendirle su pecado, rendirle su pasado, para que Él le limpie su corazón, le perdone su pecado, venga a gobernar su vida a través del Espíritu Santo y le dé el milagro del nuevo nacimiento para vida eterna. No lo sabía. Oramos ahí, él con lágrimas y todo, y se fue. Tranquilito se fue. Pues no me avergüenzo del Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Usted sabrá en dónde está, en su camino de fe. Y usted tome la decisión que deba tomar. Si consagrarse, si entregarse o lo que sea. Usted lo sabrá. Mientras tanto, oramos y gracias por haber estado ahí y recibir esta plática de bendición, seguramente, para nuestra vida. Gracias, bendito Señor y Padre nuestro, por la palabra que nos has dado. Que esa palabra santa y poderosa traiga los frutos que tú esperas. Oh Señor, envía milagros y señales, el milagro del nuevo nacimiento para más de una persona, para que tu reino se extienda, para que venga un avivamiento y para que entonces vengas por tu cosecha. Alabado y glorificado sea tu nombre. Me gozo, Señor, en testificar lo que has hecho por mí y por nosotros y a través de nosotros, y me gozaré en saber que estás haciendo más y más por nuestro sencillo ministerio. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te doy las gracias y que tú concedas, Señor, las peticiones y necesidades que mis hermanos te presentan, que tú concedas soluciones, respuestas, milagros, Señor, consolación, fortaleza, perdón, lo que sea que te están suplicando. Que así sea en tu glorioso nombre y para honra tuya, Señor Jesucristo, nuestro Rey. Amén. Muchas gracias por acompañarnos siempre y por visitar la página. Y qué lindo que nos encontramos otra vez. Si Dios lo permite, lo hacemos en el fin de semana y pues ya tenemos abierto ahí para cumpliendo el aforo, en 2 reuniones, una a las 8 de la mañana, la otra a las 10:30. Así que esperamos a los hermanos que no hemos visto y siempre llamando para pedir un cupo porque tenemos que respetar el aforo según la capacidad del edificio que el Señor nos está prestando. Bienvenidos entonces y si no, pues a los hermanos que no pueden asistir por alguna u otra razón, bienvenidos a esta transmisión y que ahí el Señor le sorprenda con bendiciones. En nombre de Jesús, que así sea. Hasta pronto. Estás en cada temporada, mi constante nunca cambias. Ahora aquí en lo incierto, estás llevándome de nuevo y confío. Siempre a mi lado.
siempre a mi